Nuevamente, amados hermanos, continúo con el estudio de la palabra de nuestro Señor, sobre todo en el libro de Éxodo, que estamos estudiando ya desde hace varios meses. Y ahora vamos a entrar al capítulo 20. Este capítulo 20 es el que trata acerca de los 10 mandamientos. Ahora será la lección número 72, la que veremos. Este estudio de los 10 mandamientos también es otro estudio muy bello, otro estudio muy edificante, porque también son bases que se tienen y que en cierto modo hasta se heredaron mandamientos ya en el Nuevo Testamento. De manera pues que vamos a edificarnos. Voy a lo mejor tomar de 2 a 3 lecciones en este capítulo de los 10 mandamientos. Ahora será un tanto breve lo que voy a presentar, porque va a ser un análisis de todo lo que aquí se presenta de mandamiento por mandamiento. Antes que todo, doy la bienvenida a doña Rosita de Velasco, que esta mañana nos visita. Muy bienvenida, y esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Y siempre agradezco a todos los hermanos, hermanas que en diferentes países se conectan para escuchar palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a pedir, como siempre, la dirección del Señor para que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos otra vez porque nos permites entrar otra vez al estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tenemos la bendición, después de haber cantado los himnos y cánticos espirituales, seguir con el estudio de tu palabra en este día primero de la semana, día de adoración en espíritu y en verdad. Siempre te pido que me ayudes a través del Espíritu Santo para ser claro, ser sencillo en lo que voy a presentar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estar estudiando muy edificativamente el estudio que ahora iniciamos de Éxodo capítulo 20. Cuando Dios dio la ley a Israel, el pueblo ya había hecho un pacto con él. Ustedes han dado cuenta la lección anterior, que he hablado acerca de lo que era hacer pacto. Entonces, cuando Dios da la ley a Israel, el pueblo ya había hecho un pacto con él y comprometiéndose a hacer todo lo que él mandó. Dios dio a conocer sus mandamientos a Israel, pues. Primeramente, esto se ve aquí en Éxodo 20, desde el verso 1 hasta el 17, lo que se conoce como los 10 mandamientos o el decálogo, pues. Luego, comenzando con el versículo 22, les dio lo que se ha llamado el libro del pacto. Esto también se lo voy a definir poco a poco, lo que es el libro del pacto, porque claro, la ley mosaica, usted tiene que entender que no era solo los 10 mandamientos. Usted lee el Pentateuco básicamente desde Éxodo hasta Deuteronomio, porque en Génesis no se habla de las leyes. Y usted se da cuenta de que hay una diversidad de leyes que se da para la nación judía. Por eso se conoce pues como el libro del pacto. Los 10 mandamientos fueron precedidos, al igual que lo fue el libro del pacto,
con una declaración que identificaba al dador de la ley. Y fíjense lo que dice en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras. O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar seguros? De que fueron palabras dadas por Dios, fueron leyes dadas por Dios, no fueron leyes de carácter o de procedencia de hombre, sino de la divinidad de Dios. La proclamación de la ley comenzó con una declaración que decía quién es Dios y lo que éste había hecho por Israel. Por eso miren lo que dice el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Entonces, era importante que Israel recordara no solamente que Dios tenía derecho a exigir obediencia, sino también que merecía que se le obedeciera en vista de que Él los había liberado de Egipto. Es una situación de que Dios no solo tenía el derecho de exigir, sino que Él merecía, pues, que se le obedeciera. Es como cuando, quizás la comparación no es lo mejor, pero cuando usted recibe un gran favor de alguien, usted se siente en cierto modo comprometido o comprometida con esa persona, aunque hay que entender que si se hace un favor, se hace sin recibir retribución, pero depende del favor que usted haya recibido, usted siente un agradecimiento eterno, por decirlo así, nunca olvida. Si yo empiezo a hacer memoria de favores recibidos, estoy más que seguro que recordaré buenas acciones de personas que han hecho conmigo. Lo mismo estoy retribuyéndole a ustedes esta misma situación. Usted en estos momentos puede hilvanar y decir, yo me siento agradecido, agradecida con tal persona porque en momentos que yo lo necesité, esta persona fue conmigo. Entonces, esta es la situación que vemos acá, que era importante que Israel recordara no solamente que Dios tenía derecho a exigir obediencia, sino también que merecía que se le obedeciera en vista de que Él los había liberado de Egipto. Bueno, empecemos con el análisis de esos mandamientos. El versículo 3 nos habla de dioses ajenos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire que claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted fíjese, siempre le voy a hacer énfasis a eso, que cuando se refiere a dioses está escrito con la letra D minúscula porque no se está refiriendo en ningún momento a la deidad. El primero pues de los 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos están enumerados de maneras diferentes de acuerdo a las versiones bíblicas, ¿verdad? Entonces, los primeros 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, requería que Israel le mostrara total lealtad a Jehová Dios. Por eso está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mundo pagano alrededor de ellos creía en la existencia de otros dioses. Esto siempre fue así. Desde la formación de Adán y Eva, luego viene el diluvio, Dios preserva a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. De ahí se multiplican las naciones y conforme se va dando esta multiplicación,
se va extendiendo también la idolatría, se va extendiendo el paganismo. Entonces, esta situación fue bien clara. Entonces, el mandamiento, el mundo pagano, pues alrededor de ellos, creía pues en la existencia de otros dioses. ¿Ve? Este mandamiento los instaba a adorar al único Dios verdadero. El mandamiento hacía irrelevante la existencia de otros dioses. Israel había de adorar a Jehová Dios y solamente a Él. Habían de comprometerse exclusivamente con Yahvé. Esa era la situación que se les dio, se les enseñó. Ellos no podían decir, es que nosotros adoramos o nos inclinamos, los que hicieron esto, a los dioses ajenos, porque a nosotros no hubo nadie quien nos enseñara. No hubo nadie quien nos dijera lo que teníamos que religiosamente hacer en materia de adoración. El Señor les había instruido, pues. Este mandamiento fue el primero porque era el más básico. Usted tiene que entender que la sabiduría de Dios es tan grande, tan enorme, que tenía que poner este mandamiento como primero para no mostrar una adoración a dioses ajenos. Entonces, la actitud de una persona para con la naturaleza, otros seres humanos y él mismo, depende de cuál sea su concepto de Dios. Esto se ilustra claramente en Romanos. Y mire, yo le voy a pedir paciencia, y yo no creo que le pida paciencia, porque lo que voy a leer ahorita es algo tan hermoso y es algo que lo tenemos que entender de la palabra de Dios para entender esta situación de no adorar a dioses ajenos. Y el apóstol Pablo nos dio, por decirlo así, todo un tratado, podemos decir toda una enciclopedia en el capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, miren qué claro, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Es permitida esta relación? No. El Señor es claro, el Señor lo condena, y así pasen 2000 años más hasta que el Señor Jesucristo venga, esta palabra no puede ser cambiada. Y de igual modo,
También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Es permitida la relación de hombre con hombre? No. El Señor es claro en esta situación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo acusó a los gentiles de estos pecados atroces. ¿Lo permitió el apóstol Pablo? No. ¿Lo permitió Dios? No. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo con toda libertad? Porque él escribía palabra de Dios, porque él era dirigido por el Espíritu Santo. Evidentemente que tenía la autoridad divina para decirlo. ¿Por qué eran culpables de cosas tan terribles? Porque habían dejado de adorar al único Dios verdadero, al Creador, y estaban adorando las cosas creadas. Por eso decía en la lección pasada, cómo es que es triste ver pasar a personas a adorar a dioses, a adorar imágenes que no tienen ningún poder, que realmente no oyen, que realmente no sienten. Es la palabra de Dios lo que habla así, de esta manera. Yo no puedo cambiar, ni en mí esté el cambiar palabra de Dios. Yo no puedo atreverme a eso. Lo que tengo que hacer es predicar y diseminar la palabra de nuestro Dios. A lo largo de los mandamientos, el autor utiliza la segunda persona del singular. Otra opinión dice que los mandamientos fueron dirigidos a Israel en la segunda persona colectiva. Probablemente Dios le habló estas palabras a toda la congregación. Mire lo que dice Éxodo 19:9. Dios le habló estas palabras a toda la congregación. Entonces, dice así en Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y dice que Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y aquí en Éxodo 20, adelantándonos al versículo 19, dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es como que habían aprendido pues a tenerle temor a Dios, al grado que no querían enfrentarse directamente con él, sino que encomendaban que Moisés llevara esta función. Y bueno, usó ese pronombre singular para destacar el hecho de que cada israelita en particular estaba obligado a guardar los mandamientos. Pero fíjese bien que, ¿cuál es el segundo mandamiento? Habla de imágenes, que va aunado con el primer mandamiento de no adorar a dioses ajenos.
Miren lo que dice los versos 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohibió, mejor dicho, la confección y adoración de imágenes. En pocas palabras, condenó la idolatría. Es bien claro. El pueblo no había de adorar ni servir a imágenes. El objetivo principal del mandamiento era recordarle al pueblo que Dios no es material. O sea, no se le puede ver, no se le puede tocar, no se le puede pesar ni medir. Dios es espiritual. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y por lo tanto, no se le debe comparar con nada físico. Los israelitas no habían de adorar a ningún Dios representado por una imagen, ni habían de hacer imágenes de Jehová Dios. Mire lo que ellos fueron instruidos desde las páginas antiguo testamentarias. Dice en Deuteronomio 4:15 hasta el 19: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura visteis, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imágenes de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y usted sabe cómo es que el desarrollo de la humanidad paulatinamente llegaron a adorar al dios sol, a la diosa luna, y hicieron dioses de cualquier cosa animada o inanimada, conforme la humanidad se desarrolló. El hecho pues de comprender a Dios como algo no material era único en el mundo antiguo. Las personas adoraban a muchos dioses que eran representados con imágenes o ídolos que el pueblo mismo había creado. Con el pasar de los años, Israel a menudo quebrantó este segundo mandamiento, como lo hicieron con el primero al hacer y adorar imágenes. Yo le recomiendo, por razones del tiempo no lo hago yo, pero si usted lo desea, lea el capítulo 32 de eso, todo el capítulo, y ahí va a encontrar más información al respecto. Sin embargo, el mandamiento no prohíbe totalmente, como algunos han concluido, la confección de imágenes impresas o estatuas que representan a seres vivos. Más bien prohíbe el uso de imágenes como objeto de culto. Dios, hermanos, proveyó una razón para obedecer el segundo mandamiento, describiéndose a sí mismo como un Dios celoso y diciendo que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, aquí suceden dos preguntas. Dos preguntas surgen de estas declaraciones. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La número uno es, ¿en qué sentido es Dios un Dios celoso? Bueno, la palabra para celoso, cuando se aplica a Dios en este pasaje y en otros, quiere decir que Dios no tolera rivales, que Él es el único al que se debe adorar, y demuestra su intolerancia para con la infidelidad, castigando el pecado. Tal vez a Dios, a Dios se le puede ver como la imagen que ponía anteriormente del marido celoso, que desea lo mejor para su esposa y se niega a compartirla con otro hombre. Así como los padres son celosos de sus hijos y los cónyuges unos de otros, también Dios es un Dios celoso, celoso de sus seres queridos, y no tolerará la competencia. Mire lo que dice Zacarías 1:14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y aquí mismo en Zacarías 8:2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Entonces, las escrituras presentan la idolatría como equivalente a la prostitución y equivalente al adulterio. Otra vez le digo, le doy citas para que usted, si lo desea, las estudie posteriormente. Lea los capítulos del 1 al 3 de Oseas, lea los capítulos 2 y 3 de Jeremías, lea los capítulos 16 y 23 de Ezequiel. Pero mire, resumiendo, yéndonos al Nuevo Testamento, en Santiago 4 y 5 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos y hermanas, Dios desea y merece el amor exclusivo de su pueblo. Dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y aquí mismo en Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la primera pregunta que tomamos en cuenta? ¿En qué sentido es Dios un Dios celoso? La segunda pregunta es, ¿cómo puede ser justo que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres? Bueno, la afirmación que dice que Dios hace eso presenta un problema en vista de que Deuteronomio, mire lo que dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Luego Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dicen que los hijos no han de ser castigados por los pecados de sus padres. Entonces no existe contradicción en vista de que Éxodo 20:5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está hablando de las consecuencias del pecado y no de la culpa del pecado. Yo le explico esto. Un padre, una madre que son borrachos, que son drogadictos, evidentemente que hay grandes probabilidades que sus hijos llevarán las consecuencias de sus vicios, de sus pecados. Entonces, el pecado de un padre puede afectar negativamente a su familia durante 3 o 4 generaciones. Sus hijos tienden a aprender sus malos hábitos y volverse como él. Luego, sufrirán debido a sus propios pecados. El hecho de que mi padre le gustaba el licor y yo lo vi, yo fui testigo de ello, eso no quiere decir que yo tenía que elegir el camino del licor. Yo fui libre de decidir no elegir ese camino del licor, por mi libre albedrío, por mi libre decisión. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la libre decisión de construir nuestra vida en base a los preceptos de Dios o en base a los preceptos de Satanás. Además, las consecuencias del pecado, el dolor, la enfermedad, la humillación, el encarcelamiento y la muerte prematura pueden dejar cicatrices en una familia por generaciones. Los israelitas demostraron este hecho cuando fueron llevados cautivos. Los hijos inocentes tuvieron que sufrir las consecuencias de la deportación con sus padres y abuelos culpables. Eso fue una realidad. Israel tal vez comprendía el principio en cuanto a que los hijos sufren por el pecado de sus padres con más facilidad de lo que comprende el lector de hoy, en vista de que estaban familiarizados con el concepto de la culpa colectiva. Yo termino diciéndoles, hermanos y hermanas, termino mi parte del sermón de este día del Señor diciendo lo siguiente: Dios contrastó su castigo con su bondad, porque yo siempre les he dicho, no tengamos la imagen de Dios como un Dios que le agrada el castigo, como un Dios severo. Dios es severo cuando usted y yo somos desobedientes, pero Dios es bondadoso cuando usted y yo acatamos sus sagrados mandamientos. Por eso Dios contrastó su castigo con su bondad. Los que le aborrecen al adorar imágenes sufrirán por 3 o 4 generaciones. Sin embargo, el Señor prometió misericordia. La palabra chesed en el idioma hebreo. El Señor prometió misericordia a los millares que le aman y guardan sus mandamientos. Y eso es lo que debe ser su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Dios recompensa, hermanos y hermanas, la obediencia aún más generosamente de lo que castiga la desobediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros adoramos y seguimos a un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, pero yo le hago énfasis, siempre y cuando nosotros le seamos obedientes. Que Dios bendiga su bendita palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y les invito pues para el siguiente día del Señor a seguir estudiando este interesante estudio acerca de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias pues porque tu palabra es confortante.
porque tu palabra nos ayuda muchísimo. Tú eres grande, tú eres Dios de misericordia, y si la queremos, está disponible, porque tú así lo dices. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.